Buenos días, estimados oyentes de nuestro programa Observatorio Internacional. Una vez más vamos a aprovechar la visita de un magistrado del Tribunal Andino de Justicia y a la vez profesor de dos universidades en el Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Se trata del doctor Hugo López, ¿no? Hugo Gómez, de quien está acá por haber participado en un evento reciente que se realizó aquí en la Universidad Andina. Agradecemos su comparecencia para que nos ayude a ver algunos elementos que él maneja perfectamente, en los cuales hace docencia, y que al final de este programa tengamos una perspectiva más amplia, más clara, con más elementos de juicio de los desafíos del Perú actual y un poco sus proyecciones. Bienvenido, Hugo, gracias por comparecer a esto. Una primera pregunta que te haría es, ¿cómo ves, siendo esta una instancia del Sistema Andino de Integración, la Universidad Andina Simón Bolívar, nos interesa ver cuál es la visión que tú tienes de la situación actual y los desafíos de la comunidad andina hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Marco. Es un placer siempre estar aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. La comunidad andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, ya tiene 57 años de funcionamiento. Uh-huh. Y a la fecha lo que puede exhibir no solamente es una sólida área de libre comercio, uh-huh, sino que si bien no se alcanzó el mercado común, como fue lo que soñaron sus creadores, sí ha logrado algunos aspectos que fortalecen la integración, como es lo referido a la armonización de políticas y legislación. Hay un acervo jurídico muy importante. El ordenamiento jurídico comunitario andino es un ordenamiento bastante sólido y acatado por los países miembros. Puedo afirmarte que es el proceso de integración jurídica, económica y social más longevo y exitoso de Sudamérica. Uh-huh. Es un proceso de integración que tiene esa resiliencia, esa capacidad de afrontar la adversidad al punto que ha sobrevivido a un conflicto armado entre países miembros, uh-huh, a la posibilidad de que los países miembros celebren acuerdos de libre comercio con terceros países, incluso, fíjate ahora lo último, la incorporación de Bolivia al Mercosur. Uh-huh. Porque la comunidad andina es un proceso de integración que también tiene algunas reglas flexibles. Entonces, tiene 56 años de funcionamiento. En breve, creo que en unos días va a haber una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión. Va a haber un cambio de la presidencia pro tempore. Entonces, se está caminando, pero como toda institución, tanto internacional como nacional, tiene desafíos, tiene retos. La comunidad andina en general, creo que uno de los grandes retos que tiene es igualar de alguna manera la competitividad de las empresas entre los países miembros. Te explico. Como hay un área de libre comercio, las empresas bolivianas, ecuatorianas, colombianas, peruanas compiten en el mercado subregional. Compiten. Pero las empresas, a la par que tienen costos productivos como los insumos, uh-huh, hay unos costos exógenos que son básicamente tres. Los costos administrativos, las barreras burocráticas, los costos que provienen de la administración pública, es decir, estoy hablando de permisos, autorizaciones, licencias, prohibiciones, limitaciones, que son costos que afrontan las empresas, los costos tributarios y los costos laborales. Entonces, si en un país estos costos son mayores que en otro país, en el país donde los costos son mayores hay una desventaja. Uh-huh. Y eso puede significar una pérdida de competitividad económica. Uh-huh. Entonces, creo que uno de los desafíos de aquí para el futuro en la comunidad andina y en los países que integran la comunidad andina es reducir esos costos, uh-huh, igualar y reducir, no subirlos, sino bajarlos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a nivel de las barreras burocráticas, los trámites, permisos, uh-huh, licencias, tasas, requisitos, el Perú cuenta con un régimen de eliminación de barreras burocráticas. Uh-huh.
a cargo de la autoridad de competencia. Y la autoridad de competencia, que en el Perú es el INDECOPI, tiene la competencia para eliminar, inaplicando con efectos generales o en el caso concreto, pero eliminar barreras burocráticas que sean ilegales o carentes de razonabilidad y que afectan a las empresas. Eso no existe en Bolivia, no existe en Colombia, y en Ecuador la Superintendencia de Competencia Económica solo puede exhortar, recomendar, pero no puede eliminarlas. Entonces, hoy en día, solo en Perú el INDECOPI, la Agencia de Competencia Peruana, puede eliminar esas barreras burocráticas. Si nosotros queremos igualar la competitividad económica de los agentes económicos de los 4 países, ese régimen muy positivo que existe en el Perú debería replicarse en Ecuador, Bolivia y Colombia. Entonces, por ejemplo, eso es un desafío. Perdón, pero sí, allí sí. ya haremos una profundización allí. Si hay algo que caracteriza al mundo en esta versión Trump 2.0, y viene desde mucho más atrás, yo diría desde comienzos del siglo XXI, básicamente, asistimos a una crisis profunda del multilateralismo. O sea, el papel, las potencialidades desde el sistema de Naciones Unidas, pasando por todos los otros procesos e instituciones, están en una debilidad flagrante, clarísima, generalizadamente reconocida en el mundo. Entonces, en ese sentido, las decisiones de la Comunidad Andina también son recomendaciones, no tienen ninguna capacidad de obligatoriedad. Como tú señalaste, y me parece muy adecuado, o sea, nos fuimos capaces de armar un mercado común y nos hemos quedado con una área de libre comercio, un TLC, digamos así, que es muchísimo menos profundo que un montón de TLCs que países miembros han firmado con terceros de fuera de la región. Entonces, me parece que eso hay que tener muy claro, porque caso contrario se genera una distorsión. A ver, unas precisiones, Marco, unas precisiones. Primer tema. Las decisiones de los órganos legislativos de la Comunidad Andina, llámese Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o Comisión de la Comunidad Andina, son obligatorios y vinculantes. O sea, no son recomendaciones. El derecho andino es vinculante y obligatorio. Entonces, ¿qué es vinculante y obligatorio para los países miembros? Los tratados, el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal, estas normas constitucionales de la Comunidad Andina son obligatorias y vinculantes. Y las normas con rango de ley, leyes andinas, que son las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, también son vinculantes y obligatorias. Y también las resoluciones de la Secretaría General, que son como los reglamentos y los actos administrativos. Y son tan vinculantes que si los países incumplen este derecho andino, existe la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y si incumplen la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe la imposición de sanciones. Entonces, primera precisión, no es un soft law, recomendaciones, es un derecho vigente, aplicable, obligatorio, mandatorio, que además forma parte de los ordenamientos nacionales. Es decir, el derecho andino forma parte del ordenamiento ecuatoriano de la misma forma que del ordenamiento colombiano. Primera precisión. La segunda precisión es más que un TLC. Hay un acuerdo de libre comercio que se sustenta en el programa de liberación, pero adicionalmente a ello, tú tienes regímenes jurídicos comunes. Por ejemplo, el de propiedad intelectual. Tienes la decisión 351 en materia de derecho a autor, la decisión 486 en materia de propiedad industrial. Y cuando digo que son regímenes jurídicos comunes, estoy diciendo que son leyes andinas que son también leyes nacionales, que se aplican en el territorio de los 4 países miembros con obligatoriedad. Entonces, eso es mucho más allá que un acuerdo de libre comercio. Entonces, tienes regímenes jurídicos comunes y armonización de política y legislación. Entonces, fíjate tú, hagamos una comparación entre la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. La Alianza del Pacífico es un mero acuerdo de libre comercio y se acabó. En cambio, la Comunidad Andina es más que un acuerdo de libre comercio, hay armonización de políticas y legislación, hay regímenes jurídicos comunes y además hay una institucionalidad supranacional.
expresada en parte en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero hay supranacionalidad. Eso no hay en una Alianza del Pacífico, ni hay en un acuerdo de libre comercio. Entonces, uno de los pilares de la Comunidad Andina es que hay un acuerdo de libre comercio, pero la Comunidad Andina es mucho más rica y hay más que eso. Sí, pero el modelo, de cualquier manera, de la integración regional andina durante al menos 5 de las casi 6 décadas de existencia que tiene, estaba marcado por el modelo europeo. Y si hay un proceso, una situación, una coyuntura en la cual ese compartir regulaciones, políticas en distintos campos, está siendo cuestionado incluso en el paradigma de integración regional como es la Unión Europea. Sí, te doy la razón en este aspecto. La integración tiene procesos. En efecto, un primer paso es un acuerdo de libre comercio, un siguiente paso es una unión aduanera con un arancel exterior común, un tercer paso el mercado común y la unión económica el cuarto paso, y la Unión Europea es una unión económica. Sí, allí sí nos hemos quedado rezagados, te concedo eso. A mí me hubiera gustado, y a muchas personas que adoran el proceso de integración, haber avanzado, profundizado, avanzado a la unión aduanera, alcanzado el pleno mercado común y llegar a una unión económica. No es tarde, pero creo que quienes ahora lideran los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios de Comercio deben seguir abogando por esto, y yo creo que sí, no debemos quedarnos en lo que tenemos, sino que hacia el futuro deberíamos seguir avanzando y profundizando la integración, y el sueño debería ser conformar una unión económica como es la Unión Europea. ¿Por qué no? Sí, ahora, en lo que estaba señalando aquí, que me parece correcto teóricamente, esto de reducir los costos de burocratización, funcionamientos lentos de toda nuestra administración, el de reducir o de alguna manera unificar los costos de los trabajadores, los costos laborales y lo tributario. Me parece sí una aspiración. Comparto contigo el objetivo que tú señalaste hace un ratito, es efectivamente deseable, más aún en el contexto en que nos encontramos, en el cual el regionalismo, el comercio de proximidad va a adquirir en un escenario de incertidumbre, de tensiones geopolíticas, de uso o de las interdependencias económicas, comerciales, de inversiones, etcétera, en un enfoque que articula lo geopolítico con lo económico y con lo comercial, pero en forma total, como es la política que estamos viendo ahorita, sobre todo desde Estados Unidos. En primer lugar, por ejemplo, los costos administrativos. Sí, me parece formidable y es el que más barato resulta, porque es cuestión de ponerse de acuerdo en procesos, en unificación de estándares, etcétera. Pero vemos, y el COVID nos lo mostró dramáticamente, ¿Me permites dar un ejemplo ecuatoriano? Yeah. Fíjate, la norma ecuatoriana, la regulación del sector hidrocarburos, establecía que para poner a operar, instalar un establecimiento de venta de gasolina, lo que llamamos pues una bomba, una gasolinera, se requieren al menos 10 gasolineras. 10 gasolineras. Una no te deja. No una, 3, 7, 10 al menos. La Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador tiene competencia para pronunciarse sobre las barreras burocráticas, a modo de recomendación. Entonces, analizó el asunto y dijo, no encuentro la razonabilidad de que sea obligatorio 10. Tener como mínimo 10, porque lo que estoy fomentando es que solo los grandes empresarios entren al mercado, porque un pequeño empresario, mediano empresario podría poner solo una gasolinera o 2. Eso lo declaró barrera normativa. Dijo, esto es una barrera normativa. Muy bien. ¿Por qué? Porque estás fomentando oligopolios, solo grandes establecimientos comerciales. Si esa barrera es eliminada y permites autorizar a que alguien ponga una sola gasolinera, vas a tener más gasolineras. Y si tienes más gasolineras, incrementa la competencia y baja el precio y mejora la calidad. En Perú, esa norma hubiera sido eliminada por el Indecopi.
porque puede eliminarlo, pero aquí en Ecuador la Superintendencia de Competencia Económica solo puede recomendar la eliminación. Entonces, la idea más bien es que Ecuador, Colombia y Bolivia imiten el ejemplo peruano para que la Agencia de Competencia elimine esas barreras, porque ¿cuál es la razonabilidad? No tiene mucho sentido. Bueno, hay una pregunta. Es claro que estamos en un mundo muchísimo más proteccionista que con el que comenzamos el siglo XXI. El ascenso de los aranceles, tanto en la primera administración como en la actual del presidente Trump, pero sobre todo algo que FMI, Banco Mundial han establecido con claridad, hay una multiplicación de los mecanismos más diversos. Me acuerdo de una publicación que nos decía cerca de 1.800 y pico del FMI, barreras no arancelarias que están creciendo. Y entre esos están varios de los elementos que se incluyen en este punto, porque están licencias. Lograr este elemento, este paso o que se plantea acá, resulta complicado cuando en un país como el Ecuador, los márgenes autorrestringidos por la decisión tomada limitan nuestras posibilidades en eso. Entonces, los conflictos, por ejemplo, que se generaron cuando el presidente Correa 2016, luego del inicio de la fase de vacas flacas en los precios de los productos primarios, puso sobre tasas arancelarias para defender la dolarización, por ejemplo, generó reacciones muy duras de Colombia y Perú. A ver, buen tema el que tocas. Y a partir de acá ya me quito el traje de magistrado del Tribunal de Justicia y voy a hablar más como docente universitario. Creo que el gran dilema que a veces se da es entre la empresa y el consumidor. Y tú tienes que elegir. Si tú eliges a la empresa, te vas a ir al camino del proteccionismo, suben los aranceles, se imponen restricciones al comercio, barreras para arancelarias, licencias, los precios suben, se perjudica el consumidor. ¿Ya? Y el consumidor no puede hacer nada al respecto, tiene que pagar más. Pero si la política pública opta por el consumidor, que es lo que debería ocurrir, entonces la mirada es diferente. Si tú dices, no, aquí mi objetivo central es proteger el bienestar de los consumidores. Entonces, si mi objetivo es la protección del bienestar de los consumidores, es reducir aranceles o eliminarlos, reducir o eliminar barreras para arancelarias, reducir barreras burocráticas, reducir. Ahora bien, el empresario nacional te va a decir, porque se va a quejar, por supuesto, si tú me bajas esto, vienen los productos extranjeros, yo quiebro y perdemos empleo. ¿No? Y ahí la respuesta tiene que ser, señor, usted ya está en un área de libre comercio como en la Comunidad Andina. El caso de Perú y Colombia tienen más de 20 acuerdos de libre comercio encima cada uno. Perú tiene como 22. Entonces, si ustedes tú Ecuador ya estás en procesos de tienes la Comunidad Andina como área de libre comercio, tienes con la Unión Europea, ya tienes. Eso significa que tú ya tienes una responsabilidad y es volverte eficiente y competitivo. Por lo tanto, cuando la política pública se enfoca en el consumidor y dice quiero mejorar el bienestar de los consumidores, y eso implica reducir aranceles, eliminar barreras a la entrada, pues bien, tú tienes que estar preparado para eso. Tú tienes que volverte eficiente, tienes que volverte muy productivo, porque ya existen áreas de libre comercio. Entonces tú tienes que reducir tus costos de producción, y es por eso la importancia de la eliminación de las barreras burocráticas, porque el empresario te puede decir, ok, yo me comprometo a ser más eficiente, reducir mis costos de producción, pero no es mi culpa que los costos laborales, tributarios y administrativos son muy altos. Esa es responsabilidad de los gobiernos, leyes, Asamblea Nacional, gobiernos. Entonces ahí hay una reflexión en la cual no se trata de eliminar los costos laborales y tributarios, sino de racionalizarlos, ¿no? Hacerlos eficientes, hacerlos razonables, no confiscatorios. Entonces, ese es creo que parte de los retos, creo que no solo de la Comunidad Andina, sino en general de toda Latinoamérica. Pero ahí también hay una cuestión, y me parece muy interesante lo que señalas, o sea, colocar en el centro de la agenda a los consumidores y su defensa. En el plano de las economías de los países andinos
hay diferencias abismales en ese punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comentaba hace algún rato que cuando se hizo un análisis de la participación de sociedad civil en la integración andina, el 2007-2008 de la década, de la primera década de este siglo, encontramos que países como Bolivia, como Ecuador e incluso Colombia tenían una débil institucionalidad, tanto pública como de la sociedad, en la defensa de los consumidores. Y entonces, en el caso del Ecuador es flagrante, porque una hija de un docente del área de derecho de acá fue durante más de 25 años la única representante que defendía a los consumidores. Ella, entiendo, ya no la he escuchado mucho últimamente, pero es la única voz que teníamos frente a Perú, donde con sana envidia encontraba que había un gran interés y participación de la sociedad en ese combate a la digamos, a los abusos del poder, más aún en países como los nuestros, en los cuales, en los sectores que uno tome, cementos, cervezas, leche, etcétera, con 1, 2, máximo 3 empresas, se tiene más del 75-80% de la producción sectorial. Entonces, explícita o implícitamente, la colusión, los arreglos que reducen la competencia en esos sectores son cuestión conocida. Tú debes recordar lo que sucedió acá, me parece que fue en 94-95, que se quiso abrir por parte del gobierno de entonces, Durán Dají, creo que era el gobierno allí, a la presencia de redes de comercialización de América Latina. Y hubo el Grupo Wong de Lima, Santa Isabel de Chile, que querían acá, pero hubo un bloqueo total y no hubo poder en el mundo que permita abrir ese espacio, tú recordarás. Los mercados hay que abrirlos, las empresas tienen que aprender a competir y aprender a competir con empresas de afuera, del extranjero, de otros países, porque el objetivo central siempre tiene que ser mejorar el bienestar de los consumidores, porque todos somos consumidores. Los políticos son consumidores, los empresarios también son consumidores y los demás somos consumidores. Pero tú has tocado 2 temas, 2 ordenamientos que forman parte de un gran ordenamiento de corrección del mercado, el derecho a la competencia y el derecho a protección al consumidor. Empiezo con protección al consumidor y luego voy a competencia. En el tema de protección al consumidor, sí, es verdad, Perú tiene una arquitectura institucional más sólida, muy solvente. La Ley de Protección al Consumidor es de 1991. El INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, que ve los temas de consumidor, tiene comisiones de protección al consumidor en todo el país. O sea, en Lima me parece que hay 2, pero hay 1 en cada departamento. Es decir, estamos hablando de más o menos 25, 26 comisiones de protección al consumidor. Tramitan miles de procedimientos sancionadores al año, miles. Con lo cual hay una vigilancia mayor del mercado. Entonces, tú tienes no solamente a los consumidores denunciando, sino también a las asociaciones de consumidores. Y la ley peruana genera un incentivo para que sean vigilantes las asociaciones de consumidores, que ellos reciben un porcentaje de la multa. Entonces, si por ejemplo, si la multa son $10,000, $1,000 o $2,000 recibe el denunciante si es una asociación de consumidores. Entonces, su esfuerzo de alguna manera es compensado. No es que, claro, a veces se pueden generar incentivos perversos, pero para eso está la autoridad, para decirle en este caso es infundada la denuncia y punto. Entonces, me parece muy bien, es un esquema muy inteligente en el cual la asociación de consumidores encuentra un incentivo inteligente para presentar estas denuncias, pero claro, tienen que fundamentarlo. Entonces, ellas mismas, por ejemplo, van a los mercados a verificar si los precios son finales, si ya incluyen los impuestos, si hay reclamos o no, cómo se están dando los servicios. Por ejemplo, hay asociaciones de consumidores que ellas mismas compran las verduras, las hortalizas y las mandan a laboratorios para verificar si tienen pesticidas, herbicidas o no y si están excediendo los límites. Ellas lo hacen de oficio, luego presentan la denuncia
y si declara fundado el Indecopi, pues perciben un porcentaje de la multa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes al propio Indecopi, a las propias secretarías técnicas de las comisiones de protección al consumidor, vigilando los mercados. Hay una comisión especializada que actúa de oficio, que fiscaliza y está verificando y monitoreando los mercados. Aparte tienes a los propios consumidores que presentan sus reclamos y aparte tienes a las asociaciones de consumidores. Entonces, con todos estos agentes, tienes a los proveedores que pues tienen que respetar la ley y nada de abusos. Entonces, es un sistema que funciona y sí, acá que ya vengo viviendo pues 9 años y medio en Ecuador, sí hay una gran diferencia. O sea, tú sí lo sientes porque allá solo tú vas a un restaurante y si empiezan a atenderte mal y les dices, me voy a quejar con el Indecopi, todo cambia automáticamente. Porque el sistema punitivo sancionador funciona, es disuasivo. Ya, excelente. Ahora, me quedé en consumidor, no sé si quieres que vaya a... Sí, por favor. Entonces vámonos ahora a derecho a la competencia. En derecho a la competencia sí no hay esta simetría, sino que más bien Colombia, Perú, Ecuador sí tienen un buen sistema de defensa de la competencia. Bolivia, su institucionalidad es un poco más nueva. En materia de defensa de la competencia, es importante mencionarlo, hay un rubro nacional y un rubro supranacional comunitario. Yeah. En los 4 países miembros de la Comunidad Andina tienen leyes de defensa de la libre competencia y tienen autoridades de defensa de la competencia. Y estas autoridades sancionan los acuerdos de precio, los cárteles, sancionan el abuso de la posición dominante y controlan las integraciones empresariales, las concentraciones empresariales. Los 4 países tienen unos umbrales y han dicho, a partir de este umbral tienes que notificarme la fusión de empresas y si la autoridad de competencia, luego de examinar todos los medios probatorios pertinentes, considera que se va a afectar a los consumidores, deniega la autorización. Dice, no, ustedes no se concentran. Entonces vigila para que haya una competencia efectiva en los mercados. Y a ese esquema nacional existe un esquema supranacional comunitario. Hay una defensa de la competencia en la Comunidad Andina. Existe la decisión 608, que es la Ley Andina de Defensa de la Libre Competencia, la Autoridad de Competencia es la Secretaría General de la Comunidad Andina, y una cosa que vale la pena mencionar es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el año pasado ratificamos una multa, la primera multa que se ha impuesto a empresas por cometer un acuerdo anticompetitivo transfronterizo. Las sanciones habían sido impuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina a las empresas Kimberly Familia por un acuerdo de precios en el mercado de papeles suaves. Lo que comprobó el tribunal, ratificando el pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, es que los gerentes de las matrices colombianas instruyeron a las sucursales ecuatorianas a adoptar un acuerdo de precios en el mercado de papeles suaves en Ecuador. La Secretaría General impone la multa, las empresas fueron en acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el tribunal en septiembre del año pasado declaró infundadas esas demandas, con lo cual desde que nació la Comunidad Andina es la primera multa impuesta en defensa de la competencia en el mercado subregional andino. Es un hecho histórico. Muy interesante. Ahora, sin embargo, una cuestión que me parece en el segundo desafío que señalabas, los costos tributarios, si hay algo que nunca ha avanzado en la Unión Europea es ese plan, precisamente por la dificultad que surge, uno, en un marco de una tendencia general a reducir la importancia y el peso del Estado, o bajo el eterno supuesto mágico de que al bajar los impuestos va a subir la inversión y va a terminar habiendo más empleo y que por lo tanto es necesario bajarle. Hemos llegado a una situación en la cual, en la región, en toda América Latina diría yo, los trabajos de CEPAL han mostrado ampliamente, la evasión tributaria es altísima, la elusión lo propio, y también me ha sorprendido mucho siempre el gasto tributario. Efectivamente los impuestos que dejan de cobrarse por tratamientos preferenciales a sectores en tarifas públicas o en impuestos es brutal en la región. ¿Cómo ves eso en la región andina? Buen punto. Voy a hablarte más del Perú en este aspecto, por favor, muy general, pero que es aplicable a Colombia y Ecuador. Fíjate, tú has dado en el clavo. Hay evasión tributaria, hay elusión tributaria.
Y hay una cara más grande que llamamos informalidad. Ah, sí. ¿Ya? Informalidad porque no solo es el tema tributario, sino laboral y otros más. Ya, hay una pregunta. O sea, en tu perspectiva, ¿crees que los planteamientos de tu compatriota Hernando de Soto del otro sendero como la vía fue un fracaso total? No, al contrario, y nos ayudó mucho con la simplificación administrativa. De hecho, te podría decir que... Era respecto a la cuestión de formalidad, porque él hablaba pero que titularicen... Pero está vinculado. Ahora te explico. Vamos por partes. Y vas a ver que Hernando de Soto tenía razón, y gracias a sus ideas se logró una gran simplificación administrativa del Perú y hasta la eliminación de las barreras burocráticas. Pero vamos por Resume, partes. por favor, las tesis de Hernando de Soto para nosotros. Hernando de Soto lo que hace en el otro sendero es verificar qué tan fácil es hacer negocios en el Perú. ¿No? Qué tan fácil y por qué la gente o los empresarios están en un mercado informal y no en un mercado formal. Porque la economía informal peruana es grande. Ahora sigue siendo gigantesca. Por lo menos 2/3. Es muy grande. Entonces, ¿por qué no obtienen autorizaciones? ¿Por qué no obtienen permisos? ¿Por qué no tienen licencia? ¿Por qué sus trabajadores no están en planillas? ¿Por qué no pagan, no efectúan sus declaraciones juradas de impuestos? ¿Por qué? Entonces, él lo que ve es que los costos administrativos son enormes y él hace este ejercicio. Él dice, voy a inventarme una fábrica textil y voy a ver cuántos permisos se requieren para instalarla. Y él ve pues que va por ministerio tras ministerio, municipalidades, autoridad tributaria, laboral, viendo todas las autorizaciones y permisos para poder instalar esta fábrica. Y eran cientos y cientos de trámites, procedimientos y días. Y una cosa peculiar, a pesar de haber pasado por un montón de permisos, autorizaciones y licencias, ninguna autoridad gubernamental se dio cuenta que era falso el taller de textil. Entonces, con lo cual simplemente todo era una burocracia de papel que te cuesta tiempo y te cuesta dinero. Entonces, eso ayudó a que en 1989, porque el libro creo que es de 1986 o de 87, eso ayudó a que en 1989 se expidiera la primera ley de simplificación administrativa. Y el Perú tiene un buen régimen de simplificación administrativa, y una de las expresiones de ese régimen de simplificación administrativa es este régimen de eliminación de barreras burocráticas. Entonces sí ayudó, yo creo, el libro. Pero ahora lo conecto con el otro tema de la formalidad e informalidad. Entonces, tú tienes un mercado formal y un mercado informal. Entonces, claro, ¿quién es el que suministra los recursos públicos al tesoro público? El formal. Entonces, como estos no pagan, acá hay una evasión, elusión y toda manifestación de no pago de impuesto a la renta, impuesto al valor, aunque el impuesto al valor agregado a veces no pueden escaparse, pero sobre todo ese impuesto a la renta, empiezas a gravarlo al formal. Entonces subes al formal, porque claro, el Estado necesita recursos públicos. Y se inyecta más empresas o ciudadanos, personas naturales que se pasan al sistema informal. Pero lo que tú deberías lograr, más bien, es que este sector pague. Incorpore. Pero también para que este sector se incorpore, te va a decir, pero no me pidas que abra 10 gasolineras, permíteme abrir una. Porque si el Estado se pone irracional con ellos, entonces tú lo que haces es eliminas las barreras burocráticas aquí, logras que ellos se formalicen, que empiecen a tributar, entonces ya no tienes que incrementar exageradamente los impuestos al único mercado formal, porque debería crecer. Entonces tú lo que debes lograr es esto. Inclusión. Y con lo cual ahora sí puedes bajar la tasa del impuesto a la renta, puedes bajar la tasa del impuesto al valor agregado y haces más competitivas a las empresas. Pero yo entiendo a los gobiernos que dicen, es que yo tengo que pagar educación pública, tengo que pagar salud pública, seguridad, la policía, seguridad, tengo que pagar todo eso, necesito dinero. Y eso, el principal rubro son los impuestos. Y entonces, pero es un sector pequeño el que paga. Entonces al pobre sector pequeño lo exprimen, y tienes la minería ilegal. La minería ilegal no paga impuestos, pues. Claro. Pero son miles de millones de dólares. En el Perú, hoy en día, es la actividad ilegal más rentable, más rentable que el narcotráfico. Entonces, por eso se han fundido últimamente. Entonces, sí, imagínate que tú dices, los ingresos de la minería ilegal son, voy a dar un número hipotético, 10.000 para hacer fácil la conversión, son 10.000 millones de dólares.
solo ahí ya sé que hay 3.000 millones de dólares de impuesto a la renta. 3.000 millones de Está dólares de perdiendo. impuesto a la renta, porque es 30%. Ujú. Es un montón de dinero. Aparte de que dañan el ambiente, no tienen estudios de impacto ambiental, no hay certificación ambiental. Pero lo ideal sería que esta minería cumpla con los estándares ambientales y cumpla con las obligaciones tributarias y cumpla con las obligaciones laborales. Para ir pasando al Perú, comencemos con una pregunta súper general. Todos los países andinos de la comunidad andina hemos sido muy inestables. Quizás el menos inestable relativamente ha sido Colombia. Perú tuvo un periodo igual que nosotros, en el cual en 10 años creo que sacamos a 10 presidentes por distintas razones. Conocemos los casos en Perú, en Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿cómo, a pesar de esa inestabilidad política e institucional, la economía peruana en la mayor parte del último cuarto de siglo creció a cifras interesantes? ¿Cuál fue, qué ocasionó ese milagro? A ver, como docente universitario, porque este es un tema que escapa a las competencias de la Corte Andina. Sí, es verdad lo que dices. Muchos extranjeros se preguntan y señalan y advierten esta peculiaridad en la cual hay crisis e inestabilidad política y crecimiento económico. Ahora, crecimiento económico, pero hay una gran informalidad. Es decir, también a veces una cosa son las cifras macroeconómicas y otra cosa es el bolsillo de cada peruano. Entonces, pero creo que lo que ayuda mucho es la institucionalidad económica que viene de la Constitución, de la Constitución de 1993, algunas leyes que desarrollan aspectos del régimen económico de la Constitución y vamos aterrizando. A ver, por ejemplo, en el Perú sí creo que hay un gran consenso de parte de los actores económicos, de la academia y de las autoridades gubernamentales de lo positivo de la competencia. La competencia está protegida en la Constitución y los consumidores. Entonces, creo que eso, por ejemplo, ellos lo han captado. O sea, independientemente de quién sea el presidente, hay defensa de la competencia y protección de los consumidores, defensa de la propiedad intelectual. Eso no cambia. ¿Te das cuenta? Entonces, no es, puede venir un presidente, puede venir otro presidente, puede venir otro presidente, pero la regulación del mercado sigue siendo la misma. Y los incentivos y desincentivos siguen siendo los mismos. Segundo, la inversión privada. La promoción de la inversión privada. El Perú tiene en la Constitución disposiciones que dicen la inversión nacional y extranjera son igualitas. No solo eso, hay un artículo referido a la estabilidad de los contratos. Entonces los contratos se respetan. Los contratos es ley entre las partes y el Estado no puede entrar a modificarlos. Entonces, como el Estado no puede entrar a modificar los contratos, tú como empresario sabes que se le hace un contrato por 5, 10, 15 años y eso nadie lo va a mover. Eso es seguridad jurídica. Claro. Tienes también para promover la inversión privada los contratos ley, los contratos de estabilidad jurídica. Esos contratos de estabilidad jurídica, Marco, son unos convenios a través de los cuales tú eres un empresario minero, un empresario de hidrocarburos, y el Estado firma un convenio contigo con el cual se te dice, el actual marco legal, laboral, tributario, eso, es por 20 años para ti. El Congreso puede cambiar, no importa, para ti se cumplen eso. Entonces, claro, con lo cual el inversionista dice, bueno, voy a invertir 100 millones de dólares en el sector pesquero, en el sector de cemento, en el sector eléctrico, porque en términos de inversión, sus reglas de juego, las reglas de juego se mantienen estables independientemente de cómo van cambiando los presidentes. Entonces él está ahí viendo que su convenio de estabilidad jurídica por 5, 10, 20 años se mantiene intocable, pero viene un presidente, se va, viene otro presidente, se va. Entonces, una cosa es la convulsión política y otra es el tema de la inversión. Perdón, ¿y eso corre igualmente para inversionistas extranjeros? Especialmente para los inversionistas extranjeros. De hecho, una vez hice una comparación y pareciera ser que hay incluso el inversionista extranjero está más protegido que el inversionista nacional. Por ejemplo, por el acceso al CIADI. ¿Te das cuenta?
para que estén igual, los jueces nacionales tienen que aprender a compensar también la expropiación regulatoria. Si los jueces nacionales entienden que la expropiación regulatoria o indirecta es una forma de expropiación y compensan, ahí sí los inversionistas nacionales van a estar igual de protegidos que los extranjeros. Pero entonces, estos grandes rubros de estabilidad jurídica, seguridad jurídica, protección de los contratos, protección de la inversión, es lo que genera en el Perú una línea, un modelo económico que se mantiene paralelo a la convulsión política. Y además, fíjate esto, en el Perú, Marco, solo hay control de precios donde es necesario que haya control de precios, que es básicamente las industrias que trabajan como monopolio natural. En el Perú, los únicos controles de precios que hay es la infraestructura de transporte público, que es monopolio natural, es decir, las concesiones, que son monopolios naturales, la concesión de carretera, de vías férreas, de aeropuertos, eso es, ahí hay fijación tarifaria gubernamental. Distribución de electricidad y distribución de agua potable. Y hay unos topes máximos a las tasas de interés en los bancos. No hay más control de precios. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que también le da esa seguridad jurídica, porque el empresario sabe que si voy a invertir tanto, para recuperar mi inversión y tener ganancias, si se sigue sin mi precio, el Estado no se mete con los precios. Entonces, en el Perú, el precio se reconoce como un elemento intrínseco esencial dentro de la libertad de empresa. Y solo se interviene de manera muy excepcional, muy subsidiaria. Y eso ayuda a esa estabilidad económica. Ahora, pero la inversión extranjera directa, ¿qué porcentaje del total significa? Esas cosas así. Más o menos. No recuerdo. Bueno, no lo sé. pero entonces tomemos el caso Chancay. Chancay es una empresa privada peruana que en la cual toma participación capital estatal chino con un préstamo y sale este proyecto Chancay. ¿Es verdad o habría que precisar? Los detalles no los conozco. No los conozco. Lo que puedo decir es que es un gran proyecto, es una gran inversión, ¿no? Yo creo que ha sido muy buena idea eso. Ahorita más bien el debate está, fíjate, en términos de competencia, si va a estar sometido o no a una regulación por parte del organismo regulador. En Perú hay un organismo regulador de la infraestructura de transporte de uso público, puertos, carreteras, vías férreas, que se llama OCITRAN. Entonces, el INDECOPI, la agencia de competencia, los OCITRAN, como que están emitiendo pronunciamientos con el objeto de verificar, ¿vamos a regular este puerto o no vamos a regular este puerto? Porque es un puerto que aparece, o sea, aparece donde no había algo. Pero el tema es, ¿sus servicios son monopólicos o no son monopólicos? ¿Va a ser el único ofertante? ¿Hay competencia o no? Entonces, la regulación interviene en función de si hay más o menos competencia. Esa parte técnica, Marco, funciona en Perú. A veces hay, digamos, tensiones con el poder político, con el gobierno, no debería haberlo, pero es muy importante, por ejemplo, la autonomía de estos organismos técnicos, la autonomía del INDECOPI, la autonomía de los organismos reguladores. Y yo escribí un artículo donde hice una comparación de las agencias de competencia de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, junto con la Secretaría General de la Comunidad Andina, y felicité el modelo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque fíjate, la autonomía, la Superintendencia de Competencia Económica no pertenece a la función ejecutiva. El INDECOPI en Perú sí pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, si no cuanto más alejado estás del Poder Ejecutivo, el presidente, esa es mayor autonomía. Cuando tienes un presupuesto suficiente. Cuando eres la última rueda del coche. Claro, es que ahorita, entonces, el hecho de que venga de esta función diferente de control social y participación ciudadana, le dota de más autonomía. Porque no es que el presidente llame por teléfono y dice, quiero un nuevo superintendente y lo cambia por alguien que él quiere. ¿Te das cuenta? Entonces, fortalecer las instituciones. Ahora, el fortalecimiento de las instituciones, obviamente, no solamente la autonomía, es el presupuesto. Y eso sí es un tema clave. Yo sí sé que acá la superintendencia no tiene los recursos pertinentes. No sé cómo podría esto mejorarse, pero estas entidades de fiscalización, las entidades de control, tienen que tener presupuesto. De manera curiosa, y no en los últimos 10 años,
sino en los últimos 25 años. A pesar de esa modificación y pasos de presidentes, por ejemplo, nadie cambió las reglas para que opere esta inversión china en minería o en el puerto de Chancay. Entonces, eso genera un consenso medio o poco observado en la historia en los 200 años de nuestros países. ¿Cómo ves tú ese tema? La regla o la clave es la institucionalidad y respeto a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las constituciones. El pensar que con una constitución cambias la realidad. Esa es la historia de América Latina y Perú se acabó en el 93. Se acabó, pero igual hay voces que siempre están reclamando, ¿no? Hay candidatos que siempre dicen es que quiere un nuevo contrato social, una nueva constitución. Fíjate, el 2017 se modificó la constitución para declarar que el agua es un bien de dominio público y que es prioritario el consumo humano por los temas económicos, las actividades económicas. Se puso en la Constitución. ¿Eso cambió la cobertura del agua potable y los servicios de saneamiento y alcantarillado? No. ¿Protegió algo mejor las zonas de páramo donde hay mina? Tampoco. No. ¿Yeah? ¿Por qué? Y ahí quiero llegar a lo siguiente. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la gestión pública. Y lo que el ciudadano va a sentir directamente no es lo que dice la Constitución, sino la gestión pública. Entonces, tú en la Constitución podrías no decir nada de servicios públicos, pero si el Estado brinda servicios de calidad y de amplia cobertura, por ejemplo, en agua potable, es irrelevante si lo dice o no la Constitución. ¿Te das cuenta? Entonces, se cambió eso, pero en Lima hay muchos ciudadanos, pobladores, que no tienen acceso al agua potable. Compran el agua de camiones cisternas y el metro cúbico de agua, ellos pagan por un agua más contaminada y más cara que la que pagan los barrios residenciales de mayor opulencia. Eso es injusto. Entonces, pero cambiaron la Constitución. Pero ¿de qué sirve que cambie la Constitución si no hay gestión pública? Lo que importa es la gestión pública y eso también va en el tema ambiental. Claro. Porque en el tema ambiental tú puedes ser muy grandilocuente y decir la naturaleza tiene derechos. Bien, pero si sigue habiendo minería ilegal, destruyendo todo, no te sirve de nada. Tiene que haber una auténtica gestión pública, una auténtica gestión ambiental. Lo que requiere recursos, claridad, voluntad y ejecución. O sea, en el fondo, de todas maneras, la economía peruana es básicamente extractiva, porque es extractiva de recursos pesqueros, de recursos mineros y de recursos agropecuarios en tercer lugar. Bueno, la agroexportación ya no es tan extractiva. Claro, ¿no? Ya, digamos, los 10 mil millones de dólares que salen de... La exportación de arándanos, de paltas, de uvas, ya no es extractivo. Ahí estás hablando ya de un valor agregado que hay en el sector agroexportador. Alan García, 1985, 1990, García 2, 2006, 2011. Porque Alan García del 2006-2011 sí estaba convencido de la inversión privada, sí estaba muy convencido. No creo que haya privilegiado un tipo de inversión privada frente a otro, porque toda inversión privada me parece que es buena, es decir, tanto en minería, tanto en cemento, en las fábricas, en la agroexportación, en pesquería, en todo. O sea, toda inversión privada es buena porque es más sostenible. Tiene que siempre acompañarse con inversión pública. O sea, por ejemplo, el rol del Estado es gastar y gastar bien en educación pública, en salud pública, en capital humano, en infraestructura pública. Ya, ahí el Estado tiene que centrarse y gastar bien. Entonces, yo creo que un buen modelo donde haces esta combinación de los principios de libertad económica con justicia social es dar espacio para que se despliegue la inversión privada, pero tu Estado inteligentemente gastas en inversión pública donde hay que gastar inversión pública. Y con estas dos inversiones van caminando en sus ámbitos correspondientes, la respuesta tendría que ser pues un mayor bienestar para toda la población. Así es. El problema está que si hay abusos de poder de mercado o corrupción por el otro lado, también. Esos son los grandes males que a veces nos aflige. Entonces, pero no, yo creo que más bien lo que hay que alentar es tanto la minería
Ahí, como la agroexportación. El hecho de que en el mundo, en los últimos 20 años, hay una frase que yo siempre destaco. Angela Merkel dijo: los problemas de los latinoamericanos es que no quieren pagar impuestos. Entonces, las cifras que tú, digamos, no con cifras, pero con problemas claves que tú señalaste también, la evasión, la elusión, y yo agregué el gasto tributario como el hecho de que muchas veces terminamos exportando un gran porcentaje de subsidios. O sea, subsidios en la electricidad, subsidios en el agua, subsidios en recortes o en menores tasas de impuesto a la renta o de tasas del impuesto a la compra-venta de bienes y servicios. Entonces, la debilidad estructural de los estados. No vi, lamentablemente yo, en este caso, cómo estaba la situación de deuda externa del Perú. Entiendo que es mucho mejor que la de otros países como Ecuador, como Bolivia, como el propio Brasil. O sea, los niveles de endeudamiento externo han crecido en forma impresionante. Y entonces, ¿por qué destaco lo de Angela Merkel? Porque en definitiva, básicamente con el argumento que es verdad de la ineficacia del Estado y de la corrupción, o sea, la decisión de los ciudadanos a contribuir con los gastos que necesariamente cualquier sociedad moderna exige, se han reducido drásticamente. Ahora, yo fui medio pesimista, pero quiero contarte una cosa. Tampoco, no es que la domine, pero eso es lo que uno escucha por las noticias. Pero también hay cositas bien hechas. Y hay un sistema de becas en Perú, del que he escuchado, que me parece que está funcionando bien, que podría mejorarse obviamente como todo, pero un sistema en el cual, como hay dinero en el sector público, se están asignando becas. Y los estudiantes de los colegios públicos que tienen las mejores notas escogen la universidad a la que quieren ir, y el Estado les paga la matrícula y las cuotas mensuales. Eso para mí es fabuloso. Es más, ahí, porque la educación es clave. Entonces, en lugar de que el Estado ponga universidades públicas, o sea, porque cuando pones la universidad pública empieza el gasto exorbitante en planilla y todo eso. Entonces, si tú tienes 100 millones de dólares para el sector educación superior, tú dices, o coloco 2 o 3 universidades, o mejor gasto los 100 millones directamente en becas. Con lo cual los estudiantes eligen las universidades que ya existen y que además hay una competencia porque la universidad quiere recibir esto, y para recibirlo, para que el chico te escoja o el padre de familia con el alumno escojan, es por el prestigio de la universidad, pues por lo que le va a otorgar la universidad. Entonces hay una competencia también entre universidades. Entonces fíjate que el Estado no tiene necesariamente que hacerlo directamente, sino que de pronto con becas puedes dotar a los mejores estudiantes de una muy buena educación, con lo cual en lugar de poner una universidad que no va a tener baños, que no va a tener biblioteca, que no va a tener laboratorio, es mejor dar becas. Para ir terminando, o sea, en definitiva, uno de los problemas claves que tú señalaste antes es la competitividad de nuestros productos. Tenemos casi todas las economías latinoamericanas, todas, salvo Brasil y un poco detrás Argentina, algún porcentaje decente, digamos, entre comillas, en innovación científico-técnica, en apoyo a la investigación. ¿Ese no te parece que es también un desafío de los más grandes que tenemos en la región? Por supuesto. Fíjate, y así como tienes un programa de becas, también el Perú, eso también, soy sincero, o sea, hay cosas que yo desconozco, pero ahí en el Perú existe Concitec, ¿ya? No sé si hay un programa de becas para inventores, innovadores, no lo sé. Si lo hay, muy bien, y si no, debería haberlo. En la cual, de la misma manera, se financien proyectos, se financien, a veces me invitan a ser parte de un concurso. ACIPI es la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Y dentro de ACIPI hay un programa que se llama Patente Verde. Y Patente Verde es uno en el cual se invita a los ciudadanos a que nos cuenten cuál es su invento,
que han presentado, pero que todavía no le otorgan la patente o ya le otorgaron, y premia a CIPI. Ya le da una suma de dinero módica, pero les da. Entonces ahí tú ves el ingenio humano. Chicos, al inicio eran solo peruanos, pero ahora son de diferentes países. Entonces tú ves, por ejemplo, una persona, me acuerdo de un invento en el cual decían, oye, con esta bicicleta, mientras yo voy conduciendo, se prenden estos faros, se iluminan para evitar accidentes en la noche, sobre la base del pedaleo. Ese era un invento. Había otro invento en el cual decía, era como unas peceras, donde había una especie de plancton o algo así que generaba oxígeno, ¿no? Entonces aspiraba el dióxido, generaba el oxígeno, inventos. Entonces, innovación, tecnología. Pero esto es una entidad privada con un premio pequeño. Ahora imagínate un programa gubernamental que diga, le quiero meter acá 200 millones de dólares a esto, para incentivar más la innovación, la tecnología, la investigación. Eso el Estado puede y debe hacerlo, claro que sí. Y para cerrar, tú ves, mencionaste los acuerdos de libre comercio, ¿y qué te pareció a ti el de que Trump iguale a Ecuador, Perú y Colombia y al resto con 15%? ¿Para qué sirvieron? ¿No perdieron vigencia, valor esos acuerdos? Pero a ver, lo que conversamos hace un momento, o el empresario o el consumidor. Y creo que lo que debería ser la óptica es la protección del consumidor, no la protección al empresario. El empresario tiene que adaptarse, porque el consumidor no se va a adaptar. El consumidor dejará de comprar porque si su presupuesto ya no le permite. Entonces yo creo que es una mala idea siempre poner aranceles. Yo siempre estoy en contra de los aranceles, es una mala idea. Hay supuestos en los cuales, por ejemplo, a nivel de la comunidad andina, mecanismos de defensa comercial, en los cuales se imponen salvaguardias. Pero eso está muy establecido, temporal. No es arbitrario, claro. Entonces, oye, es excepcional, es restrictivo, es temporal, el elemento causal. La jurisprudencia del Tribunal Andino lo ha explicado y los países lo cumplen. Entonces, así sí, o sea, no se trata de quedan desprotegidos ante la invasión de productos extranjeros, no. Existen las medidas antidumping, las medidas compensatorias, tiene las salvaguardias, mecanismo de defensa comercial, aparte la política de competencia, para defenderte frente a estos actos de competencia desleal en el comercio internacional. Pero si no estás en este escenario, los aranceles solo van a lograr que tus consumidores paguen un mayor precio. Entonces, yo ahí lo que te digo como profesor universitario es evitar en lo posible poner o incrementar aranceles. Y finalmente, ¿tú crees que hay un desarrollo suficiente de cadenas andinas de valor? ¿Ves en forma optimista eso? ¿Crees que puede haber? Por supuesto, eso pasa por las políticas públicas, por las políticas privadas, los incentivos, etcétera. Pero en este redespliegue global estamos presenciando de cadenas globales y regionales de valor. Puede haber un espacio para que lo que existe ahora, que es poco, el grupo Gloria básicamente, pero que se ha proyectado hacia Ecuador, hacia el sur y hacia América Central, profundice más allá de adquisición de materia prima en otros países y venta de sus productos, estas interconexiones entre empresas en los países andinos? Mira, eso se puede potenciar y creo que un buen ejemplo es el ecuatoriano en cuanto a infraestructura vial. Porque el cabotaje no es tan grande, ¿no? El transporte marítimo no es tan grande. En nuestros países, más ese transporte terrestre. Y es un suplicio a algunas carreteras colombianas y peruanas. O sea, ustedes sí tienen una mejor infraestructura vial. Porque si tú tienes, por ejemplo, en la Panamericana, ¿ya? Y si, bueno, pero si tú tuvieras unas mega autopistas de 8 carriles, que imagínate, pasan por Cochabamba, Sucre, La Paz, entran a Puno, entran por Arequipa, suben a Lima, Piura, pasa por Guayaquil, acá Esmeraldas, una vertiente vas a Quito y luego subes a Cali, a Colombia, Medellín, Cartagena, sí, todo esto, obvio que habría una mayor facilitación del comercio y flujo, abarataría costos. Entonces, cada país puede ver eso por su propio, pero nada impide también que haya una mayor articulación
para mejorar la infraestructura vial, el tema eléctrico, la interconexión eléctrica también es muy importante. La comunidad andina tiene un rubro llamado integración física. Claro. Está el tema eléctrico, el tema del transporte, que tiene que potenciarse y facilitarse. Hubo una sentencia del tribunal de hace décadas, que nosotros en una sentencia reciente lo hemos repetido, donde dijo algo muy valioso, ya estamos con el tiempo, que dijo así: el transporte internacional dentro de la comunidad andina debería ser idéntico al transporte nacional. Es decir, que cuando un transportista llevando minerales o plátanos, o camarones o queso, viaja de Guayaquil a Quito, debería ser lo mismo que viaje de Quito a Medellín o de Piura a Guayaquil, sin mayores restricciones. Y eso, si caminamos en ese rumbo, una mayor integración física, una mayor integración económica, nos vamos acercando a esa unión económica de la que hablamos hace un momento. Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Ha sido un gusto contar con tu amable participación en este programa. Entiendo que nuestros oyentes y los que van a ver este programa en YouTube salen con algunos elementos de información que no conocíamos antes de iniciarlo sobre la economía peruana, sobre los desafíos y los temas de la integración regional. Buenas noches.